La Defensoría del Pueblo, entidad encargada en preservar los derechos humanos en el país, da cuenta de que en el 2024 se emitieron más de 20 alertas tempranas focalizadas para 89 municipios de 18 departamentos por amenazas y acciones contra los defensores. Conectamos a esta hora con la Defensora del Pueblo, Iris Marín. Defensora, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Noticias 1. Buenas noches, María Fernanda, para usted y para toda la teleaudiencia. Defensora, ¿cuál es la situación de Colombia en materia de derechos humanos? Bueno, la situación en Colombia de derechos humanos es crítica y los derechos humanos pues tienen un rango muy amplio. Vemos diferentes situaciones que alertan de preocupación. Una es el tema de la violencia contra la mujer, otro tema es la violencia relacionada con el conflicto armado y la criminalidad organizada. Otro tema importante es el tema de los derechos humanos de los niños y las niñas, las privaciones de la libertad, todo el tema carcelario y también todo el tema de migración transfronteriza. ¿Cuáles son los más vulnerados? Bueno, no mencioné uno que es sobre el cual recibimos más quejas, que es el derecho a la salud. Entonces tenemos, digamos, es difícil decir cuáles son los derechos humanos más violados en el país, pero quisiera destacar todo el tema de vida e integridad personal que está relacionada y libertad que está relacionada fuertemente con la criminalidad organizada y del conflicto armado. También la vida, la libertad sexual y la integridad, que es una situación que afecta especialmente violencia contra la mujer, contra las mujeres, niñas y niños, y también todo el tema de derecho a la salud, que como digo es el que más quejas recibimos en la Defensoría del Pueblo. Defensora, ¿cuál es la región del país donde más se violentan los derechos a los ciudadanos y cuáles le siguen? Sí, esto depende del tipo de violación de derechos humanos que miramos, pero si estamos hablando, por ejemplo, de relacionado con el conflicto armado y la violencia organizada, los departamentos del país más afectados que encontramos son Chocó, Cauca, Putumayo, Caquetá, Arauca, la zona del Catatumbo y Antioquia. Hablemos ahora, defensora, del reclutamiento forzado de niños y adolescentes. Es un claro ejemplo de violación de los derechos humanos. ¿Qué han logrado ustedes observar? Sí, la verdad es que lo que ha ocurrido el año 5 de noviembre tenemos 282 casos reportados de reclutamiento de niños, niñas y utilización en conflicto armado, en actividades ilegales. Este es un subregistro y todos los días lo podemos constatar cuando a veces se rescatan niños y niñas o se desvinculan y podemos ver que no los teníamos reportados como reclutados, es decir, tenemos apenas estamos viendo la punta del iceberg. El 50% de los niños y niñas reclutados son indígenas y 102 de estos casos se han presentado en Cauca. Y efectivamente otra responsabilidad grande que tienen los grupos armados es el uso y utilización de ellos como, digamos, no necesariamente directamente como escudo, pero sí los usan para evitar que la fuerza pública les ataque. También estamos viendo una dinámica que es bien importante y grave, y es el reclutamiento en la zona pacífica, sur pacífico del país, para el traslado al Meta o al Guaviare para engrosar las filas de ejércitos que se están fortaleciendo, como digo allí, para poder hacer disputa con otros grupos que están en estas zonas. Defensora, un delito latente en el país es la trata de personas. En este delito, los tratantes violan y menoscaban los derechos humanos fundamentales. ¿Cuál es la situación actual? Sí, en la Defensoría del Pueblo hacemos un seguimiento al tema de trata de personas. Por ejemplo, vemos que muchas dinámicas del conflicto armado están relacionadas con la trata de personas por lo menos de dos maneras. Una es una de las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales. Siempre nos ha preocupado mucho que los grupos armados ilegales están dedicados a economías ilegales, principalmente la del narcotráfico. Sin embargo, lo que hemos visto es una adaptación enorme a otras fuentes de ingresos relacionadas con economías ilegales, donde también se encuentra la minería ilegal, otras fuentes que ahora no voy a mencionar, pero la trata de personas. Entonces es una vinculación. Otra forma es el tema de reclutamiento, especialmente de niñas, o de alguna manera unas redes que usan los grupos criminales para hacer caer a niñas y que entren en redes de trata. Para el año 2023, de acuerdo a la información del Ministerio del Interior, pudimos recibir 264 casos de trata de personas, y entre enero y septiembre del 2024, 333 casos. Comparativamente a corte de septiembre, estamos viendo que hay un crecimiento del 26% en esta.
Defensora, hay una situación que se viene dando en el país y es el tema de la migración. Muchos de ellos son víctimas de grupos ilegales como el Clan del Golfo. ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes sobre la situación de los migrantes en el país? Yo creo que Colombia se ha caracterizado por tener una política de recepción amigable, digamos, de la política pública, de la migración, especialmente la migración venezolana. En el país tenemos más de 2.800.000 personas de nacionalidad venezolana y unas 400.000 están en proceso de regularización migratoria. Sin embargo, hay unas buenas políticas y el gobierno ha anunciado otras. Ahora bien, hay una población migrante venezolana que se queda en el país, donde también tenemos que trabajar culturalmente en ser más respetuosos de esta migración, pero hay otra que va hacia el norte, va hacia Estados Unidos, o sea, hacia Canadá y pasa por la selva del Darién. Allí tenemos una crisis bien importante. La primera nacionalidad es la venezolana, la segunda es la colombiana, luego vienen otras como Haití, inclusive China, India, bueno, múltiples nacionalidades, y allí hay retos enormes. De una parte es una zona que es controlada por el Clan del Golfo, las denominadas autodefensas el ejército gaitanista, pero de otra parte hay una precaria respuesta institucional en la medida en que se entra, digamos, al tráfico, a la zona de tráfico de migrantes o de tránsito de migrantes. Ahí hay riesgos de niños y niñas no acompañadas, personas que quedan desaparecidas, mueren por distintas razones o violentas o no en la selva y sus cuerpos quedan allí. Y ahora pues unas políticas también que son restrictivas en Panamá, que están generando, tienen la potencialidad de generar una acumulación de población migrante en extrema vulnerabilidad en el lado colombiano. Y finalmente, ¿qué recomendaciones tiene en general para que no se presente violación a los derechos humanos? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, porque creo que quienes trabajamos en derechos humanos llevamos toda la vida preguntándonos. Yo creo que ahí hay un elemento que es el tema de la cultura de los derechos humanos. Creo que tenemos que trabajar más en pedagogía y cultura de derechos humanos, en fortalecimiento de nuestras autoridades para que realmente actúen con un espíritu de derechos humanos. Tenemos que buscar formas de enfrentar las modificaciones que ha habido en la violencia organizada y del conflicto armado. No estamos ante el mismo conflicto armado que estábamos hace 10 años y eso implica unos retos frente al tema del conflicto armado. Y yo creo que también una coherencia. Hoy la JEP, por ejemplo, está sacando la imputación respecto al reclutamiento forzado de 18.000 niños y niñas. ¿Qué significa eso en una perspectiva de construcción de paz hoy en la política de paz total? Una coherencia de respeto a la justicia, de respeto a las consecuencias de quienes no han cumplido, para que los actores que hoy cometen delitos como el reclutamiento, la violencia sexual, el desplazamiento, el confinamiento, sepan que es un crimen internacional y que las decisiones de la justicia se van a respetar. Entonces ahí tenemos un reto en garantías de no repetición. Y pues en el tema de violencia contra la mujer, contra los niños y niñas, también tenemos que trabajar más desde la prevención y en prevenir la violencia institucional, es decir, mejorar la respuesta de todas las instituciones administrativas y judiciales que intervienen en la respuesta. Defensora, gracias por acompañarnos en este especial de Derechos Humanos de Noticias 1. Muchísimas gracias a ustedes por abrirme su audiencia para presentar estos temas. Muchas gracias, María Fernanda. Buenas noches.